tiroidea en los pacientes que no tengan hormona tiroidea o que tengan deficiencia de la misma, ¿no? O a veces en las personas en las cuales se les destruye farmacológicamente la tiroides, ¿no? A lo que llamamos mediante la destrucción de yodo reactivo o tal vez de alguna intervención quirúrgica. Entonces, cuando hablamos de hipertiroidismo, hablamos más que todo de el bocio incrementado, la respuesta metabólica alta, taquicardia, ¿no? Elevación de la temperatura corporal, diarreas, elevación del trabajo gastrointestinal, y todo lo contrario es el hipotiroidismo, que en resumidas palabras es disminución de la función, ¿no? Hay letargia, hay aumento del peso, incluso la piel se torna más áspera, ¿no? Y las personas se tornan con bradicardia y estreñimiento. Entonces, hablando un poquito más de la parte farmacológica, ya vimos la introducción, que estaba hablando que la glándula tiroides tiene las células que hacen un proceso, ¿no? con esta proteína que se llama la tiroglobulina. La tiroglobulina, una vez que llega el yodo hacia la célula, ¿no? por los canales de yodo, ¿no? sufre lo que se llama organificación, que es el proceso más importante de la célula tiroidea, en el cual combina el yodo con las tiroglobulinas y forma los MIT y los DIT. ¿Qué son los MIT y los DIT? Son la monoyodotirodasa y la diyodotirodasa, ¿no? Entonces, estas dos se juntan y forman, si se juntan dos estructuras de dos yodos, formarían la T4, y si se forma una con la de 2, formaría la T3, ¿no? Y mediante una acción de excreción, elimina hacia la sangre tanto la T3 y la T4, va a los tejidos periféricos y se puede por ahí tener una acción, ¿no? importante en todas las células del cuerpo. Como mencioné, existe la sustancia coloide que está en la glándula tiroidea, donde se almacena la hormona tiroidea durante toda nuestra vida, a menos que haya alguna intervención, obviamente, ¿no? Y son estas dos principalmente. También existe otra hormona que se llama calcitonina, pero que tiene importancia en el metabolismo del calcio, ¿no? que en este tema no vamos a abordar. Entonces, cuando hablábamos de las hormonas tiroideas, ¿no? hablábamos de la T3, esta es la T4, ¿no? Le llamamos la activación cuando... ¿Por qué? Porque la forma activa de la hormona tiroidea es la T3, ¿ya? Por si acaso. Y la forma inactiva se llama T3 inversa, que se produce por estos fenómenos, ¿no? tanto a nivel hepático como a nivel periférico. Cuando hablamos de la cinética de la hormona tiroidea, hablamos de tanto el volumen de distribución, las reservas de hormona tiroidea. Si se dan cuenta, la reserva mayor a nivel tiroidea es de la T4, siempre y cuando la T3 es la más efectiva, ¿no? En cuestión de semivida, aproximadamente 7 días es que dura la T4 una vez que se forma, a diferencia de la T3, que es de un tiempo bastante mínimo, ¿no? Y también que la producción diaria mayor es de T4, ¿no? Porque es la forma de almacenamiento de la tiroides. Acá están algunos valores de laboratorio, ¿no? que tenemos los niveles totales, los niveles libres. Cuando medimos a nivel analítico o de forma médica y queremos estudiar los niveles de T4 y T3, generalmente buscamos la parte libre, ¿no? ¿Por qué? Porque la parte libre es la fracción que no está unida a proteínas. Lastimosamente, las hormonas tiroideas se unen 99%. Si se dan cuenta, ¿no? Los valores tienen que ver con la unión a proteínas. Y la fracción libre es la forma activa tanto de las dos, ¿no? Entonces, lo que debemos estudiar en un paciente es la T3 y la T4 libre. Como verán, la cantidad que se une a proteínas es abrumadoramente alta, ¿no? 99.99% en ambas, y obviamente la potencia biológica mayor es de la T3 y una absorción casi del 95% y del 70% de la T4. ¿Por qué hablo de las hormonas tiroideas como tal? ¿Por qué? Porque la que utilizamos de forma sintética es la levotiroxina, ¿no? Esa levotiroxina es homólogamente análogo de esta forma que se produce de forma natural, ¿no? Por lo tanto, el cuerpo lo reconoce como si fuera su igual. Entonces, aproximadamente es casi lo mismo en cuestión de la cinética de la hormona tiroidea. Acá tenemos algunos valores que son más para ustedes, ¿no? que debemos medir en la parte médica: la T3, la T4 libre, las hormonas de la TSH,
en cuestión, si queremos buscar un daño propiamente de la tiroides o daño de la hipófisis o del hipotálamo, también se puede medir la tiroglobulina en algunas enfermedades autoinmunes que tienen que ver con las enzimas, por ejemplo la TPO, ¿no? Que es la enzima que organifica las hormonas tiroideas. Entonces son valores como para tener en cuenta, incluso acá menciona la parte de los resultados en el hipo o hipertiroidismo, para poder saber. Entonces ya sabemos que también existe la ingesta de yodo es necesaria para que nosotros podamos producir estas hormonas. Obviamente si es que hay menos producción de hormonas, la organificación disminuye y el organismo trata de compensarlo haciendo hiperplasia de las células, ¿no? Y por tanto aumenta el tamaño, lo que denominamos bocio, ¿no? Acá está un cuadrito para conocimiento general de algunos alimentos que contienen yodo en su estructura, ¿no? Están, por ejemplo, los cereales, los pescados, productos lácteos, ¿no? Etcétera. Y esto hace que nosotros podamos intervenir también en la parte de la alimentación de las personas, ¿no? Por eso es que también la sal en algún momento fue yodada, porque normalmente no tiene yodo, pero ante la presencia del bocio, ¿no? Producto de la hiperplasia, en muchas zonas, generalmente las zonas más alejadas, es que se optó por esta ley. Cuando hablamos de los efectos farmacológicos y la función tiroidea, acá está descrito bastante bien a nivel cardíaco, a nivel renal, a nivel gastrointestinal, aumenta la función y estimula la función de todos los órganos para mantener un equilibrio adecuado de nuestro organismo. Cuando hablamos de las manifestaciones de las enfermedades tiroideas, podemos ir a los extremos también. En la parte de las emergencias está lo que llamamos tormenta tiroidea, que también la explico y la menciono, y las crisis de hipotiroidismo o mixedema, en las cuales necesitamos de medicamentos un poquito más fuertes y que tengan más potencia para poder disminuir. Por eso es que existen también fármacos llamados antitiroideos, ¿no? Que tienen la función de bloquear la acción o la hiperfunción de una hormona tiroidea. Entonces, cuando hablamos de la parte aguda, también tiene una parte aguda las enfermedades de la tiroides, sería la tormenta tiroidea o tirotoxicosis y el mixedema hipotiroideo, ¿no? Ahora bien, vamos a hablar de la levotiroxina. La levotiroxina es la hormona por excelencia o el sustrato análogo que se produce, ¿no? Y como vemos es la versión sintética de la T4. También hay una forma de administración de la T3, pero lamentablemente es muy errática, ¿no? Y por lo tanto se ha optado por la inducción de los pacientes que tienen deficiencia de tiroidea con levotiroxina. Esta entra a la célula, ¿no? Y se transforma en T3, ¿no? Va al núcleo, como les mencioné, el receptor es intranuclear y se acopla al ADN, y una vez que se acopla al ADN produce proteínas funcionales y enzimas según la célula a la cual llega. Como mencioné, tiene receptores en todos los órganos y es una hormona bastante importante, ¿no? Acá al costado hay algunos nombres, ¿no? Genéricamente se llama levotiroxina y existen nombres comerciales de varias marcas, igual con la T3, que aún se vende en algunos países, ¿no? También tiene sus marcas y están vendiéndose en diferentes formas de presentación. Si hablamos de la farmacocinética de la levotiroxina, como verán, se absorbe casi el 60-80%. Lastimosamente, hay algunos factores que inhiben su absorción, y es por eso que cuando se da este medicamento o esta hormona, se tiene que administrar 30-60 minutos antes de los alimentos, lo que llamamos en ayunas. ¿Por qué? Porque disminuye hasta el 20 o el 10% su absorción si se consume con alimentos, con café o algún fármaco quelante, ¿no? Como los antiácidos o el sulfato ferroso. Y cuando hablamos de la distribución, les mencioné solamente el 0.05 es metabólicamente activa, ya que el 99% se une a la albúmina y a la globulina fijadora de tiroxina. El metabolismo es un profármaco, ¿ya? No actúa directamente la T4, porque ya sabemos que la forma activa es la T3, así que es un profármaco y que ayuda a que de forma periférica
se cambia a T3 tras la eliminación de un átomo de yodo y es 3 a 4 veces más activa, ¿no? Esta desyodación y el metabolismo de este fármaco se produce en el hígado con estas dos formas de metabolismo, con la glucuronidación y la sulfación. Y la parte renal se elimina por la orina, ¿no? Y una parte por la bilis, y tiene una vida larga, de 6 a 7 días. Es importante saber también que la administración de la levotiroxina tarda semanas en llegar a su valor normal. Por eso es que cuando a una persona se le indica levotiroxina en su tratamiento, el control de laboratorio tiene que ser de 6 a 8 semanas posterior a la administración. ¿Por qué? Porque los niveles suben bastante bajos al inicio y van escalando hasta llegar al tope máximo de 6 a 8 semanas. Muy bien, ahora hablando de los antitiroideos, existen otros medicamentos que nos ayudan a disminuir la hiperfunción tiroidea, ¿no? A diferencia de los fármacos tiroideos que nos ayudan a mantener el funcionamiento, ¿no?, de esta hormona a nivel sistémico. En cuestión de los antitiroideos, los más importantes son el prometiluracilo, el metimazol, ¿no?, o tiamazol, y existen también las formas de radiofármacos, ¿no?, como el yodo radioactivo. ¿Para qué sirven estos antitiroideos? ¿No? Por ejemplo, hay algunas enfermedades que generan hiperfunción, como llamamos el hipertiroidismo de Graves-Basedow, por ejemplo, ¿no? O inducido por drogas. Acá menciono también dopaminérgicos, tiroides de Hashimoto, en el cual podemos utilizar algunos de estos medicamentos, ¿no? Existen pacientes que tienen hormonas tiroideas elevadas y, como mencioné, puede causar compromiso sistémico y una enfermedad aguda grave. Acá hay una lista, ¿no?, vemos de los diversos fármacos. Incluso también se consideran fármacos tiroideos o antitiroideos las soluciones de Lugol o las soluciones de yodo, ¿no?, que saturan la parte de la glándula y generan disfunción de la glándula. Y por último, mencionaba también el yodo radioactivo, ¿no?, que es una sustancia radioactiva que dura aproximadamente 51 días y que se dirige justamente a la glándula tiroidea y puede destruirla. ¿Para qué? Para que de forma farmacológica se pueda destruir, por ejemplo, un nódulo hiperfuncionante, ¿no?, y esta persona ya no tenga hipertiroidismo. También se considera en el grupo de los fármacos de la enfermedad tiroidea los beta bloqueadores que pueden disminuir, ¿no?, la frecuencia cardíaca y disminuir la respuesta adrenérgica en los pacientes con hipertiroidismo, que no lo voy a mencionar mucho porque generalmente va en otro tema, pero que también se pueden utilizar beta bloqueadores para disminuir la respuesta simpática, ¿no? Entonces, cuando hablamos del tiamazol, o llamado metimazol, que se confunde mucho con metamizol, aunque tiene diferente acción, hablamos de un fármaco que, a diferencia de la levotiroxina, que aumenta la función porque es la hormona como tal, esta reduce la producción de las hormonas tiroideas, ¿ya? ¿Dónde actúa? Actúa en la inhibición de la enzima que causa la organificación, o sea que le lleva el yodo hacia la tiroglobulina y por lo tanto bloquea el acoplamiento, ¿no?, de las tirosinas y no se puede formar la T3 y la T4, ¿ya? Entonces, recuerden siempre, la inhibición de la TPO es de la peroxidasa tiroidea a nivel de la glándula por el tiamazol. Y también que disminuye los niveles, por lo tanto, ya como no hay el sustrato de la T3 y la T4, se revierte el gasto hipermetabólico. Cuando aumenta la hormona tiroidea hay una hiperfunción, les mencioné incluso con un gráfico, y por lo tanto reduce el gasto energético, se estabiliza la frecuencia cardíaca, disminuye el riesgo de arritmias y causa también inmunomodulación. Curiosamente, el tiamazol se utiliza cuando hay una hiperfunción de los receptores llamados AB de la hormona tiroidea, que se produce una alteración cuando hay enfermedad autoinmune, por ejemplo, en la enfermedad de Graves, ¿no? Entonces, curiosamente también tiene una acción de la inmunomodulación el tiamazol en la enfermedad de Graves-Basedow, de hipertiroidismo. ¿Cómo es su farmacocinética? Tiene una absorción de 100%, o sea, una absorción bastante buena, ¿no? Y el pico de 1 a 2 horas después de la toma, la distribución casi
casi el 100% se distribuye a las proteínas plasmáticas. Algo muy importante que no debemos olvidar del tiamazol, que es vía oral, es saber también que pasa a la barrera placentaria y pasa a la leche materna. Así que hay que tener un tanto de cuidado, o por no decirlo, mucho cuidado con el tiamazol a nivel de las madres, ¿no? Gestantes o las madres que están dando de lactar, porque puede producir los mismos efectos en el bebé, ¿no? Que no se quiere, ¿no? Uno no quiere bloquear los receptores de los bebés porque va a ser hipotiroidismo neonatal o va a ser hipotiroidismo de la infancia. En el metabolismo es a nivel hepático por la CYP450 y la excreción es renal casi el 70% en las primeras 24 horas y a pesar de que la vida media es de 5 a 6 horas, permanece bastante en el organismo, por lo tanto darlo una vez al día es suficiente, se almacena consecuentemente y por lo tanto una vez al día es suficiente para dar una dosis de tiamazol. Cuando hablamos del PTU o propitil o uracilo, es un fármaco también usado, ¿no? como antitiroideo, tal cual como el tiamazol tiene acción sobre la TPO, que es la hormona que organifica el yodo y por lo tanto también produce bloqueo de la T3 y la T4. La diferencia con el tiamazol y el propitil o uracilo es que el propitil y uracilo también tiene una inhibición periférica de las enzimas, ¿no? Y por lo tanto sirve para bloquear la lechidasa periférica que impide que la T4 se vuelva T3. ¿Ya? Así que ya sabemos que ya les expliqué que la T3 es la parte activa. Si nosotros evitamos de que se transforme de la parte inactiva a la activa, es ahí que también disminuye la función de la hormona, a pesar que haya en el cuerpo. Y por lo tanto es más útil en las emergencias, ¿no? Cuando una persona viene con un hipertiroidismo severo de forma aguda, ¿no? Hay trastorno de conciencia, hay alteración de la frecuencia cardíaca con taquicardia, taquiarritmia, sudoración excesiva, hipertermia, porque altera todo el metabolismo hacia arriba. Y al darle el PTU bloquea de forma directa a la tiroides y bloquea de forma periférica también la conversión de T4 a T3, y es por eso que se usa en la tormenta tiroidea, ¿no? Y por lo tanto disminuye de forma más rápida, incluso en horas, los síntomas de un hipertiroidismo severo. Los efectos fisiológicos, como ya mencioné, son todos los que disminuyen el metabolismo celular, ¿no? Disminución del consumo de oxígeno, control en la actividad adrenérgica y lo más importante en la parte farmacocinética que puede usarse en el primer trimestre del embarazo y en la tormenta tiroidea. ¿Ya? No se olviden la parte del metabolismo en cuestión de la distribución, que pasa muy poquito, casi el 5% hacia la barrera placentaria y hacia la leche materna, así que es una opción en casos de urgencia ante una paciente que tenga una tormenta tiroidea. La disponibilidad 50-80%, mucho menos que el tiamazol, ¿no? Y más o menos en 1 a 2 horas llega a su pico máximo. Se distribuye principalmente a la unión a la albúmina, un 80-85%, y se excreta por vía renal. Lo malo es que tiene un tiempo de vida más corto, ¿no? de 1 a 2 horas, y por lo tanto se tiene que dar 2 a 3 veces al día. Y mencionan incluso en tormenta tiroidea hasta 4 veces al día, por el metabolismo incrementado, ¿no? Y más o menos el tiempo de acción de 6 a 8 horas. Entonces, esta PTU es un antitiroideo de acción doble, no solamente tiroidea, sino también de acción sistémica, que se utiliza en los cuadros de una emergencia, ¿no? En una tormenta tiroidea, y que también se puede utilizar en el primer trimestre del embarazo en las pacientes que tengan hipertiroidismo y estén gestando o estén dando de lactar a sus bebés. Por último, y no menos importante, hablaremos del yodo radioactivo. ¿Ya? Es un isótopo, ¿no? de yodo, ¿ya? que es radioactivo, que tiene 131 en su valor de la escala química y que más o menos dura 8 días en el cuerpo, y el 99% de la radiación es gamma y radiación beta también, ¿no? Lastimosamente la radiación gamma produce otras alteraciones, ¿no? como alteraciones del ADN y que pueden causar cáncer a la larga, pero justo la dosis que reciben los pacientes
es la dosis mínima necesaria para poder controlar el problema. Es importante saber que estos 56 días de que el paciente recibe yodo está siendo radioactivo, por así decirlo, en su casa, en su trabajo, a donde vaya, y es por eso que se le da un descanso, ¿no? Después de esta administración de yodo radioactivo. ¿Para qué se usa? De forma diagnóstica, ¿no? Por ejemplo, a una persona quieren diagnosticar que tenga un nódulo hiperfuncionante o que tenga toda la tiroides hiperfuncionante o que no funcione su tiroides, y se puede administrar en dosis muy bajas, ya que se incorpora al coloide, ¿no? De los folículos, y que va destruyendo de forma lenta las estructuras tiroideas, ¿no? Tiene una afinidad bastante alta por el tejido de la hormona tiroidea, y como verán no actúa o muy poco menos del 1% en otros tejidos. Así que la destrucción es más que todo por las partículas beta de este yodo, y es un fenómeno técnicamente físico, ¿no? En el cual se destruyen por radiación las células de la tiroides. Es importante que esta radiación causa necrosis, ¿no? Al final, y fibrosis de la glándula. Y es por eso que un paciente que recibe yodo radioactivo, después de recibirlo, probablemente, técnicamente, se denomina quemar la tiroides, ¿no? O sea, se necrosa, se fibrosa, y al final esa tiroides no funciona, ¿no? Y al tener un paciente hipertiroidismo durante mucho tiempo de vida y utilizar el yodo radioactivo, posterior a eso va a ser hipotiroidismo, ¿no es cierto? Y va a requerir sustento de hormonas. Y por eso explicar bien al momento de utilizar este yodo, ¿no? De que puede causar hipotiroidismo secundario, ¿ya? Es útil en el tratamiento cuando hay hipertiroidismo bastante severo, no controlable con fármacos, a pesar de dar distintas dosis de metimazol o BTU, y por lo tanto también se puede utilizar en dosis muy bajas para disfunción, ¿no? Como ven acá en la imagen, es una tomografía por emisión de positrones, o también se puede hacer una gammagrafía, ¿no? En el cual ven la radiación, si es en un lóbulo más, si es en un lóbulo menos, ¿no? O si es en toda la glándula, o incluso si hay nódulos nada más hiperfuncionantes, y se da en cápsulas para administración oral, ¿ya? Ese se denomina radiofármaco, ¿ya? No es un fármaco como tal, porque no tiene una acción en alguna forma química, ¿no? O biológica, sino de forma física, ¿no? Por la radiación de las partículas beta a nivel de la tiroides. Así que en sí es un radiofármaco. Es un cuadro de todas las preparaciones disponibles por marcas y por formas, tanto la forma genérica como la forma comercial. También se menciona el Lugol, ¿no? Como una forma de disminuir o también de destruir la glándula tiroides, que cada vez se utiliza menos porque tiene algunos efectos adversos considerables, pero los tres que he mencionado son los fármacos más utilizados, ¿no? Y por así decirlo, lo que se utiliza de forma más común, ¿no? Ya también tenemos algunos compuestos que son biológicos, ¿no? Que están tratando de utilizarse en las enfermedades autoinmunes, ¿no? La tiroides de Hashimoto, que produce hipotiroidismo, la enfermedad de Graves, que produce hipertiroidismo, son autoinmunes, tienen que ver con los receptores de autoinmunidad que bloquean la acción o potencian la acción de la hormona tiroidea. Entonces ya cada vez se van descubriendo nuevos fármacos, y probablemente sea más pronto que en unos 5 años tengamos biológicos también para el manejo de estas enfermedades autoinmunes de la tiroides. Mientras tanto, tratamos de suplementar a los pacientes que necesitan hormona tiroidea o de disminuir la función alterando la TPO, o en los casos más severos utilizar la fibrosis de la tiroides según el isótopo radioactivo, ¿no? Que tenemos del yodo 131. Acá les puse un casito más o menos para que puedan reconocer algunas cosas, ¿no? Es una mujer de 30 años que tiene fatiga, ¿no? Duerme mucho durante el día, además aumenta de peso, tiene intolerancia al frío y debilidad muscular. Entonces, más o menos va con una alteración o disminución del metabolismo, ¿no? Y además que estas quejas son nuevas, porque siempre estaba activa, sentía su piel caliente, pero ahora siente su piel fría.
¿no? Además que tiene dificultades para dormir y además podía comer cualquier cosa sin disminuir de peso. Ahora cambió la situación y cada vez que come o siente que come de más, tiene más tendencia al aumento de peso, ¿no? También menciona que es una mujer que, como bien está en una edad fértil, desearía embarazarse. ¿Por qué es importante? Porque ya mencioné por ahí que el diamazol es un fármaco que no deberíamos darlo en gestantes, ¿no? Así que debemos tener mucho cuidado. También dice que debido a la mala adherencia con metimazol y propanolol, ya recibió terapia con yodo radioactivo. O sea, ¿qué pasó? Que no podía tomarla o tenía algún efecto adverso. Utilizaba el metimazol, que es un antitiroideo, y el propanolol, que es un beta bloqueador, pero no le ayudaba exactamente. La forma no la sabemos exacta, pero le dieron yodo radioactivo, o sea, era una forma de tratamiento refractario. Al darle yodo radioactivo, ¿qué hizo? Hipotiroidismo, ¿no? Justo les mencioné que uno de los efectos secundarios, y que va a quedar de por vida, es que sea hipotiroidea. Y comenzó a utilizar levotiroxina 100 microgramos por día. La dosis generalmente es 50 a 150 microgramos, ¿ya? No miligramos, por favor. Microgramos al día. Y otros medicamentos incluyen carbonato de calcio para proteger sus huesos y omeprazol para la acidez. Entonces, eso era lo que recibía. Cuando la examinamos, tiene una presión de 130/80, un pulso de 50, ¿no? Ahí llama la atención un poco de bradicardia. Además que su peso es de 61 kilos y ha aumentado 4 o 5 kilos en el último año. Entonces, por ahí hay ganancia ponderal. También que su tiroides no es palpable. ¿Por qué no es palpable? Porque se ha fibrosado, ¿no? Ya le hemos dado isótopo radioactivo y por lo tanto esa glándula se ha atrofiado, ¿no? Generalmente la glándula se palpa, así no tengamos hipertiroidismo. ¿Qué más tenemos? Los hallazgos de laboratorio muestran un nivel de hormona de la TSH, que es la hormona hipofisiaria, de 24, ¿no? Y ahí están los valores, que es hasta 4. O sea, hay una hiperfunción de la hipófisis. ¿Qué significa? Que la glándula no produce, y como la glándula no produce, la hipófisis le da más hormona de la TSH, ¿no? Y un nivel de tiroxina libre de 8, ¿no? Y el valor es 10 a 18. O sea, es un hipotiroidismo primario, o sea, la glándula está destruida, está fibrosada, está atrofiada por el isótopo y por lo tanto debe recibir tratamiento, ¿no? Dice ahí, evalúa el manejo de su historial y su estado tiroideo. Identifica recomendaciones de tratamiento para maximizar el control del estado tiroideo. ¿Después de cuánto tiempo debería medirse la hormona tiroidea? Le están dando 100 microgramos por día. ¿Después de cuánto tiempo debería medirse? Por ahí lo mencioné. Alguien que estuvo atento. 6 a 8 semanas, ¿ya? No se olviden. ¿Por qué es importante saberlo? ¿Por qué? Porque le tiene que explicar a su paciente, ¿no? En 6 a 8 semanas, señora, al día del fármaco, en 6 a 8 semanas, o señor, tenemos que medirle sus hormonas tiroideas para saber si es que ya elevó la tiroxina libre. Medimos la fracción libre porque es la que tiene la acción o la función y no la forma que se acopla la proteína. Y también tenemos que medir la TSH para ver que la TSH disminuye, ¿no? Todo es un balance. Aumenta la TSH, porque disminuye la T4 libre. Y al revés, ¿no? Cuando aumenta la T4 libre, disminuye la TSH. Y es un regulamiento endocrino. Entonces, ¿qué recomendaciones deberíamos darle? Que cumpla su medicación todos los días. ¿Qué más? Miren, acá dice que toma, ¿qué toma? Carbonato de calcio y que toma omeprazol. Yo les dije que lastimosamente tiene interacción con los quelantes y con los gastroprotectores. Así que, ¿qué tiene que hacer la señora? Tomar su levotiroxina en ayunas, ¿ya? La primera hora de la mañana, explicarle, señora, la primera pastilla que va a tomar en el día va a ser la levotiroxina y tiene que estar 30 a 60 minutos, en lo posible una hora antes o media hora si es que está muy apurada y quiere salir a hacer sus cosas, y tomar su omeprazol, ¿no? O el omeprazol también se le puede pasar un poquito más, ¿no? De tiempo. ¿Por qué? Porque puede haber interacción tanto con el omeprazol o con el quelante, ¿no? Que es el carbonato de calcio. Tiene un ion que puede alterar la absorción y disminuye hasta el 10%, ¿no? Entonces, probablemente que esté pasando en esta paciente que el carbonato y el omeprazol están haciendo que, a pesar que reciba levotiroxina, no estemos dando la dosis
que debería recibir esta paciente y que hay interacción en la absorción. Ahí está el casito, la respuesta, para los que quieran leer. Ya le pasó las diapositivas por ahí al delegado, ¿no? Y más o menos hemos comentado lo que se hizo en esta paciente, ¿no? Se utilizó un tiroideo al inicio, luego se utilizó, unos antitiroideos orales, no mejoraba, fue refractario, se aplicó un isótopo radioactivo, ¿no? A veces hay que hacerlo también de forma quirúrgica, ¿no? Hay pacientes que tienen cáncer de tiroides, pacientes que tienen nódulos tiroideos malignos y tienen que extirpar la tiroides o parte de la tiroides y tienen que recibir hormona tiroidea. Pero también sabiendo la farmacocinética y la farmacodinámica de la hormona, sabemos cómo administrarlo, a qué día administrarlo, en qué parte del día, en ayunas, ¿no? Que no tiene que ser junto con otros fármacos que puedan alterar su absorción. Y por último, hacer el control y el seguimiento en 6 a 8 semanas, ¿ya? ¿Por qué? Porque si no el tratamiento va a ser inefectivo. Bastante práctico es decirle, sí, lo tomen ayunas. Y las personas a veces piensan que ayunas es tomar la pastilla antes de comer. O sea, toma la pastilla y come, ¿no? Y explicarle, ¿no? Ayunas es 30 minutos o 60 minutos antes de comer para que su pastilla funcione. Si no, no va a funcionar. Igual con los antitiroideos tenemos que explicar, ¿no? Cuál es el mecanismo, cómo funciona, para que los pacientes se entiendan y tengan adherencia. ¿Ya? De nada sirve el tratamiento, por lo menos de la tiroides, debe ser bastante continuo, ¿ya? Acuérdense que para llegar a una reserva abundante tienen que pasar muchas semanas para poder tener una buena función. ¿Ok? Bueno, creo que eso sería todo, ¿no? Ahí está la bibliografía, si desean leer, hay una guía tanto de hormonas para el hipertiroidismo y el hipotiroidismo, para la parte de los gráficos y los ejemplos, ¿no? Que sería bastante bueno. Sí, muchas gracias. Muy bien, si hay alguna pregunta o alguna duda, y si no, y si le da vergüenza,